Esto es planificación estratégica, de lo cual habíamos hablado que íbamos a tratar 3 casos. El de Barcelona, que lo tratamos exhaustivamente. El lío sigue a todo dar, como habrán visto en las informaciones. El de Río de Janeiro, el de Brasil como Ley Federal de Cultura y el de Buenos Aires. Pero en el camino me encontré con un material que me pareció interesante que viéramos, que es una experiencia que hicieron los chilenos y que no es exactamente un plan, no es una planificación estratégica en el sentido de un plan estratégico, pero es una herramienta para el desarrollo de cualquier plan estratégico muy interesante y que ellos la desarrollaron hasta a fondo, verdaderamente, a lo largo del tiempo, en estos últimos años. Y que es el desarrollo de una cartografía cultural, es decir, ver cómo ubicar en el espacio los fenómenos culturales y artísticos. Chile. O sea, se trata de hacer un mapa, ¿no? Un mapa de la actividad cultural, artística, de los sitios patrimoniales, un poco lo que nosotros estamos haciendo en el registro, que luego vamos a continuar, pero aplicado sobre todo a la dimensión territorial, al territorio, dónde se instala eso, dónde se lleva a cabo. Es decir, es un registro y al mismo tiempo es un catastro, no tiene muchas más aspiraciones que eso, que ser un registro. No, justamente, sí, solamente sacar la foto de la realidad, claro, no tiene un objetivo, que eso lo diferenciaría de un plan, sería un insumo de un plan, ¿no? Y también un punto de partida de la reflexión sobre el plan, porque también en base a todos esos datos uno puede pensar qué políticas adoptar, porque eso cantan. Es decir, yo decía que esto es un mapa, un registro, un catastro. Yo me acuerdo que en la universidad un día me tocó cursar una materia que yo pensaba que no servía para nada, y que era geografía humana, que la daba el famoso profesor Di Frieri, que después algunos de ustedes a lo mejor habrá leído alguno de sus manuales en su tiempo, que es un manual que llegaba a todos los niveles, ¿no? Pero un geógrafo era. Y sin embargo resultó apasionante, porque el tema de la ubicación en el territorio es una dimensión totalmente particular de la condición humana y de la sociedad humana, porque está ligado a una cantidad de datos que nosotros a veces no tenemos en cuenta y que sin embargo son fundamentales, porque la gente, cuando se ven los caminos de los romanos, y se ven los caminos de los fenicios, y se ven los caminos de los asirios, se ve que los caminos siempre fueron los mismos. O sea que prácticamente para recorrer un territorio solo hubo una manera de recorrerlo con cierta seguridad, garantías, condiciones, y que eso hizo que el territorio se organizara para distintos pueblos en base a esos medios de comunicación y de acceso. Entonces, cuando se habla ahora en las ciudades de nuevas centralidades, este concepto es un concepto del cual me parece que ya les hablé en algún momento, nuevas centralidades que en este caso tendrían que ver con el plan estratégico de la ciudad de Buenos Aires, no de cultura, sino el plan maestro de la ciudad. Yo les decía esto de las nuevas centralidades porque hay centralidades, así como yo les decía, que se han venido acumulando territorialmente. Esto es una concepción territorial, es una mirada territorial, es decir, ¿dónde están los centros de vida social en un territorio? Y entonces uno tiene que detectarlo, y no son siempre los mismos, porque ha habido distintos sistemas de organización del territorio, de acuerdo a la historia de cada sociedad y de cada pueblo. ¿Me entienden? Es decir, que la organización territorial se va como superponiendo en distintas organizaciones, distintos sistemas. Entonces, hay elementos que son espontáneos justamente, porque las poblaciones se ubican en las costas,
en las costas de los mares, en las costas de los ríos, en las costas de los lagos, porque hay pesca, en las praderas, en las zonas mineras, es decir, que en donde hay camino de acceso, hay lugares los cuales están allí. Por ejemplo, las ciudades, como nosotros vimos en años anteriores, las ciudades mineras justamente no son producto de una voluntad fundadora, sino son producto de un hallazgo. Entonces aparecen en un lugar territorialmente inadecuado, sin ninguna de las condiciones que haría que la gente viviera en ese lugar. ¿Quién iría a vivir a Comodoro Rivadavia? Ni loco. Entonces, pero resulta que, claro, cuando apareció el petróleo, resultó muy atractivo ese lugar. Entonces, estas sucesivas apropiaciones territoriales van creando centralidades. Hay una centralidad. Esta organización del territorio es la organización, no, está muy secuoya, ahí está. La organización del territorio es fruto de varias variables. Una variable administrativa, que en realidad es histórica. Llegaban los conquistadores, hacían un cuadrado en el que iba a estar la plaza central y iba a estar el fuerte y el cabildo, y después trazaban los españoles una cuadrícula que se proyectaba por tal cantidad de manzanas y luego se repartía entre los que acababan de llegar, que se convertían en vecinos, cada una de estas cuadrículas. Y ese era un proyecto de ocupación territorial de un lugar donde no había nada. Previamente no había nada, a lo mejor había una ranchería, no sé, no había nada. El caso de la ciudad de La Plata, cuando se construye La Plata, La Plata era el casco de una estancia. Y por una decisión gubernamental decidieron llevar la capital, crear la capital de la provincia de Buenos Aires, después de las guerras entre federales y unitarios, crear la capital de la provincia de Buenos Aires, diferente de Buenos Aires, y eligen este lugar. Y en ese lugar se parte de la nada y se hace un diseño de tipo racionalista, absolutamente racionalista, porque es una ciudad utópica, igual que Brasilia, es una ciudad creada en un tablero, en un tablero, y en este caso es una ciudad que justamente no sigue el principio de la colonización hispánica, que era el de la cuadrícula, sino que sigue el de las diagonales. Divide la ciudad por diagonales porque ellos tienen hay una concepción masónica que está atrás de esa distribución del territorio, y sanitarista, higienista de la época, porque dicen que los vientos corrían y se llevaban las miasmas de la ciudad hacia el río. Entonces, son como dos modelos distintos de organización administrativa territorial. Pero después está la organización religiosa del territorio. En las ciudades hay iglesias o templos de distinto tipo, hay escuelas religiosas, todos ellos ocupan el territorio de una determinada manera. Y, ¿cómo? Como las misiones o como Itatí, yo qué sé, cada uno de ellos, un santuario, entonces son ocupaciones territoriales que después generan en torno a ellas todo un movimiento social de población y de instalación. Después, las que tienen que ver con la organización policial, es decir, se divide en comisarías cada uno de los municipios, que tiene a su cargo sectores, ¿no? Efectivamente, dividen el territorio en responsabilidades. Claro, después las que tienen que ver con los distritos electorales. Esto es un caso totalmente convenido, se conviene. En la división de la ciudad de Buenos Aires, la actual ciudad como ciudad autónoma, hubo toda una discusión sobre cómo poner la distribución de los barrios para que fuera más o menos equilibrada. Sí, claro. Y estaba relacionado con la cantidad de pobladores que había.
el norte tiene muchísima población en Buenos Aires y el sur está despoblado. Entonces era muy injusto porque iba a haber una desproporción en la representación. Pero entonces hubo discusiones eternas porque naturalmente no se quería modificar. Para eso había que modificar la ciudad, no los distritos electorales. Pero para que tengan una idea, el distrito 1, que es ¿cómo se llaman? No me sale la palabra ahora. Ahora alcaidías, digamos, ¿cómo se llama? No, tiene otro nombre, como alcaidía, digamos, en la que está organizada, repartida la ciudad, que hay electos además ahora en esos cargos. La 1 tiene junto Puerto Madero, la Villa de Retiro y La Boca. O sea que es una reunión social imposible esa, ¿no? Imposible. Bueno, eso son distritos electorales. Después están los distritos educativos, ¿no? Bueno, luego centros culturales, centros deportivos. Los centros culturales también, así como los centros deportivos, colonizan ciertas zonas de la ciudad, ciudades que están en condiciones a veces de abandono, porque un centro grande cultural o un centro deportivo necesita de mucho espacio y en los centros de las ciudades no hay. Entonces buscan zonas un poco más alejadas y instalan los estadios, y eso produce a la vez un desarrollo urbanístico en torno a esos centros, tanto a los centros culturales como a los centros deportivos. En el caso de París, yo les contaba que justamente todo el plan de desarrollo urbanístico de París se planteó ocupar zonas que estaban abandonadas de la ciudad. El antiguo mercado general de Halles, el patio de los vinos, donde llegaban, donde se depositaban los vinos, lo que era el matadero de París. Todos esos lugares eran lugares malditos, donde nadie quería vivir, nadie quería construir, ¿no? Y sin embargo, ahí es donde instalaron grandes centros culturales que empezaron a modificar la vida de esos lugares. Centros comerciales, centros médicos, centros militares también. Y luego eso se organiza en torno al transporte, claro. Transporte, comunicación, el tren, el ómnibus. La mitad de los centros culturales hoy provinciales son antiguas estaciones de tren. Yo siempre le bromeo, le digo, un día va a pasar de nuevo, van a revitalizar, los van a sacar volando, ustedes construyan algo en serio. Pero la mitad de los centros culturales, incluyendo el de acá, aprovechan la infraestructura que se hizo para los trenes. Entonces, todas estas son razones de una organización del territorio. Y cuando uno lo mira en plano, y uno tiene una ciudad que es así, yo qué sé, y así, va a ver que son todos sistemas que se superponen. Uno es el sistema el municipal, ¿no? El municipio, tal. Otro va a ser, a lo mejor coincide con el escolar. A lo mejor no coincide. A lo mejor acá está un polo educativo, yo qué sé, aquí hay un centro comercial que lo pusieron en una zona que estaba abandonada, que está muy lejos. Bueno, todos estos, se puede decir que una ciudad moderna, cualquier ciudad moderna, no tiene un centro, sino que tiene distintas centralidades. Tiene centralidades que surgen, estas centralidades, de la superposición de las funciones. Es decir, que al ir superponiendo todas estas funciones, se va dando como una trama, y esa trama, donde tiene mayor densidad, tiene mejor calidad de vida. Donde tiene menor densidad, es así. Y si uno está en el campo, no tiene ninguna calidad de vida, si le llega la electricidad es por milagro. Entonces, estas nuevas centralidades son las que en realidad permiten analizar, permiten proponerse algún tipo de trabajo como esta cartografía aplicada al territorio, porque si no, digamos, encontrar
encontrar un artesano en el medio del monte es como que no es sencillo. Puede ser que se lo localice si está atado a algún mercado, si le compran la mercadería, pero si no, bueno, son vidas que no están integradas. Miren el caso del ferrocarril en Córdoba, yo lo decía en broma, pero el ferrocarril que va a las sierras, ese dejó de usarse durante unos años y ahora se volvió a usar por el turismo. Pero está todo construido hasta el borde de la vía. O sea que el tren pasa en medio de los ranchos y de la gente. Es una cosa terrible. La salida de Córdoba es algo espantoso, porque está encajonado entre casas que se fueron haciendo. Y anda a convencerlo de que se vaya. Con todos estos centros, en algunos hay actividades culturales o hay patrimonio artístico, en otros no los hay. Eso va a dar lugar a una descripción del territorio que va a querer estar reflejada en esta cartografía cultural. Entonces, el proyecto de los chilenos de hacer una cartografía cultural es un proyecto destinado, por lo menos ellos se lo proponen, a la descentralización. Así que no es verdad que no había un objetivo general había, que era contribuir a la descentralización de un país unitario que tiene una ciudad, digamos, un núcleo constituido por Santiago, Valparaíso y San Antonio, donde vive la mayor parte de la población de Chile y la zona más densamente poblada y que tiene los mejores servicios y tiene todo lo demás. Y el resto del país queda muy lejos, es un país muy extenso, ¿no? O sea, el problema mapuche patagónico chileno es posible porque queda lejos, mantener esa estructura nacional a esa escala es complicado. Un país que es muy largo y que con medios de comunicación no tan buenos. Esto empezó hace como 6 años, 8 años, más porque es del 2008 que empieza. 98, del 98. O sea que es pre-periodo democrático en realidad. Entonces ven, dicen cartografía cultural, eso se los he enviado a ustedes, o sea, o lo van a tener. Bueno, cartografía cultural de Chile, sistema integrado de información cultural. Quien hace esto hay un departamento de estudios y documentación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Eso es como si es el órgano máximo que determina las políticas culturales en Chile, que es un consejo, es un ministerio, pero en vez de ser un ministerio, es el modelo como el de los ingleses, que es un consejo, en el que están representadas las diversas áreas. Hay un ministro también, hay un ministro, pero el consejo es la actividad. ¿Sujeta a lo que dicen estos? Sí, representa al Ejecutivo, sí, pero esto se discute mucho porque ellos tienen toda la política cultural chilena muy organizada y con un alto grado de planificación y basada fundamentalmente en los fondos concursables. Cada uno de los temas para los cuales se pide ayuda en Chile para realizar proyectos pasan por fondos concursables. O sea, uno se presenta a un fondo, presenta su proyecto, lo eligen, no lo eligen. Toda la actividad cultural chilena está armada, pública está armada así, ¿no es cierto? Después Chile tiene su sector privado. Sí. No, tienen mucho teatro, tienen bastante música y no tenían cine y ahora tienen una industria cinematográfica que hace como 10 películas por año, o más o menos, pero algunas de ellas muy exitosas y muy populares. Algunos artistas muy populares, de hacer 1 millón de entradas, yo qué sé. Vamos en la otra. Ahora, esta cartografía, bueno, donde define objetivos, metodología, dimensiones, etcétera, lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Adelante. Bueno, la nueva institucionalidad pública dedicada al fomento de la actividad artística y cultural, acá habla de una nueva institucionalidad pública, como que la relación entre el Estado o las instituciones y las poblaciones no es la misma que la de antes,
porque hay una demanda que ha ido creciendo en todos lados de información de todo tipo, entre la cual hay artística y cultural. Entonces requiere información y eso ayuda a modernizar el Estado, porque ese intercambio de información va activando un Estado donde la toma de decisiones requiere de esta información. Las prioridades explícitas en términos de política pública cultural pasan por la nueva vinculación entre territorio, favoreciendo la descentralización, que era lo que antes decíamos. Es decir, lo que tratan ellos es que esta política lo que revele es que pasan muchas cosas en todo el país, no solamente en Santiago, ¿no? En Chile se produce información y análisis sobre la cultura, sin embargo, la investigación es escasa porque carece de líneas de base. Eso se está haciendo. Pero lo que, miren lo que pretenden tener es sustento informativo serial, es decir, la posibilidad de que esto se repita periódicamente, por lo tanto poder comparar la evolución de todo esto. Confiable, que los datos sean confiables y comparable. Ninguna de estos métodos sirve por una vez. No sirve, por una vez no sirve, no quiere decir nada, puede ser un momento, puede ser una imagen falsa de la realidad cultural de un país. Puede ser un momento de interés, un interés concentrado en algo que después es efímero. ¿El presupuesto, por ejemplo, para el área de cultura es bueno o no necesariamente? No, no es tan bueno, pero es como te podría decir, es regular. Tienen instituciones poderosas, pero incomparables con nuestro país, ¿no? En ese sentido. Menos comparable con Brasil, ¿no? En volumen. La prueba es que la universidad nuestra está llena de estudiantes chilenos, o sea, el sistema universitario chileno hace agua por todos lados porque no tiene universidad pública. Claro, hay que pagar $7.000. Claro. Igual que acá, estudiantes Paraguay Y Colombia muchísimo, sí. Porque son universidades, la pública tiene un cupo muy chico y una vez que pasa ese cupo tienen que ir a caer en las privadas. Entonces ahí son carísimas, cuesta una cifra. Y además la misma pública es paga. También, no, eso no se ha modificado en nada. Adianchi. El color parece de películas de Chaplin, ¿no? Proyectado esto. Bueno. Método sistemático de levantamiento de información cultural con enfoque territorial. Adelante. Bueno. O sea, ¿cómo se levantan estos datos? Porque frente a la realidad, una realidad tan diversa y tan compleja, ¿cómo se hace metodológicamente para reunir esos datos? Fácil no es porque si se pide espontáneamente, la gente no lo hace, no da los datos, por muchas razones, a veces por desconfianza en el Estado. ¿Qué van a hacer con esa información? Si uno va quizás por experiencia no le conviene. A veces porque no entienden cuál es el beneficio de esa iniciativa. Y desde el Estado, relevar toda esa información solamente con funcionarios es inabarcable, no se puede, no te da la escala de la administración pública para una cosa así. Es decir, que tiene que ser una mezcla entre lo que propone la gente que adhiere y lo que el Estado pregunta. Bueno, es un sistema de información territorial de inscripción voluntaria, porque ellos mandan unas fichas por los municipios para que la gente se anote. Y sistematización de fuentes secundarias de información catastral. Las secundarias son las que pertenecen, como en el caso de nuestro trabajo posterior, a las instituciones. Es decir, hay instituciones que ya tienen información sobre determinadas, las asociaciones de derecho de autor, las de derecho de intérprete, los sindicatos de artistas. Eso es información secundaria, ya viene de segunda mano.
En cambio, la otra que se busca es la de primera mano, que es la que surge de la encuesta, cuyo propósito es dimensionar y caracterizar. Tiempos y escala, el levantamiento se hace cada 2 años, con la aplicación de un cuestionario a nivel comunal, que es la actualización. Claro, claro. Y es a nivel comunal, es decir, a nivel municipal. Productos derivados de... O sea, ¿qué genera esta información? Un directorio, es decir, una guía cultural de Chile, 1998, 2002, 2005. Esto es un odioso anglicismo, igual que biblioteca, que ya me tiene, cada vez que digo biblioteca, refiriéndose no a la biblioteca, sino a la library. Bueno, esto es igual. Bueno, Directorio Cultural de Chile. Hicieron uno en 98, en 2002, ahí hubo un salto, 2005, siguió. Documento de análisis, el Atlas Cultural de Chile produjeron, que es un atlas, y esta información de lecturas cruzadas con las otras instituciones. Porque yo recuerdo cuando fue el 5º centenario, los españoles querían hacer una cosa así con respecto a toda América. Y era infernal, porque ellos lo primero que hacen, ustedes lo vivirán en sus áreas, lo primero que hace es se genera una orden en la que dice, por favor, al área específica, mándeme información sobre esto. Pero uno trabaja de otra cosa, no de investigador, uno trabaja de gestor de esas instituciones. Para ponerse de parte a hacer eso es otro trabajo, ¿no? Entonces no aparece, la gente no contesta nunca, no contesta jamás. Entonces, bueno, dice, conocer y describir el volumen, ubicación y características del quehacer para generar un corpus de información. Sí. Específico, crear un directorio cultural, muy bien. Metodología, bueno. ¿Qué pasó? Se enloqueció. Muy bien, adelante. Acá. Metodología, realización de encuentros técnicos académicos y de especialistas sectoriales según área de especialidad. Esto es como es para empezar a acercarse al tema. En realidad, en todos los planes estratégicos siempre hay una parte en la cual se consulta a los expertos, como se llama, que son los que tienen que ver con el tema, aunque sea para ir acercándose a ir cercando ese objeto de estudio que es muy vasto, si no. Segundo, elaboración de un cuestionario por área para el levantamiento de la información. Tercero, formación de red de recopiladores, informantes y colaboradores locales. Hay gente que tiene mucha buena voluntad y que lo hace como una razón de vida, el enviar información sobre un tema que le apasiona. Si uno lo puede aprovechar. Desarrollo de una campaña de difusión y convocatoria a inscribirse. Envío y aplicación del cuestionario de las comunas. Esto dice que lo hacen en 10 meses. Recepción de la vuelta de esa información, elaboración de tabla, análisis, redacción y publicación de resultados. Muy bien, ADA. Fuentes de información, como decíamos antes, primarias y secundarias. Primaria es la aplicación del cuestionario en cada comuna. Inscripción directa a nivel central. Secundaria, directorios de los gremios, institucionales, comerciales, instituciones. Aquí divide un campo de los temas, son los que nosotros hemos elegido prácticamente, artes escénicas, visuales, artesanos es importante en Chile, audiovisual, enseñanza, danza, literatura, música, patrimonio. El catastro es de individuos, porque ellos bajan al nivel del individuo, o sea, artista, supongamos, luthier, ¿no? Es una persona. Está en su casa, que vive en una dirección, ¿no? Al que va a aparecer así, como que es eso. Agrupaciones, ya son un poco más grandes, instituciones, manifestaciones colectivas a la vez son temporarias, a lo mejor es una comparsa de carnaval, ¿no es cierto? Es temporaria. Bienes y sitios patrimoniales, que es lo más común, infraestructura artístico-cultural, que también es lo más común. Se desarrollaron 20 fichas que identifican, localizan y caracterizan.
Bueno, acá es una evolución de cómo al principio juntaron una cantidad de datos y después más o menos se estabilizó. Se estabilizó en los cerca de 25.000, digamos, para hacer una media, en los tres informes. Esta es la ficha, que es una ficha muy detallada, que va desde el apellido y los datos del consultado hasta los datos profesionales. Cada uno tiene una ficha. Adelante. Ahora están experiencias y usos de la cartografía cultural, análisis estadístico de mapas. Con toda esa información después se vuelca en mapas y ahí es donde se empieza a ver en el plano territorial cómo es que se dan estas centralidades. ¿Dónde están concentradas las escuelas de arte? ¿Dónde están concentrados los artesanos? ¿Dónde no hay un conservatorio de música? Eso se ve al proyectarlo en lo territorial, en el plano. Adelante. Está bueno ver así, o sea, hay personas que necesitamos ver las ubicaciones. No, yo creo que es algo fundamental. Lo increíble es que uno lo siga haciendo sin esa herramienta, a ojo, a ojo. Esta es la zona central de Chile de la que yo les hablaba, San Antonio, que es el puerto, Valparaíso, bueno, y Santiago, que está acá, ¿no? Y acá está Viña del Mar, bueno, toda la zona de los balnearios. Adelante. Acá ven cómo lo bajan a un mapa, donde dice acá, por ejemplo, Teatro Municipal, infraestructura, ¿no? Bueno, en ese mapa van apareciendo toda la infraestructura. Instituciones, librerías, infraestructura, puntos de interés, educación, poderes del Estado. Es un trabajo más bien como urbanístico. Profesor, ¿eso se encuentra en Google Maps? ¿Uno va tildando las opciones que quiere? Y en realidad sí, Sí, es verdad, porque aparte ellos lo dan como que la herramienta es Internet. Bueno, ¿qué dificultades y qué necesidades plantea este trabajo? Falta de apoyo político institucional, lo que necesita un apoyo institucional y presupuestario, así como la facilitación al acceso y difusión de los usos de catastro. Difusión de la utilidad para la gestión cultural pública y privada. Falta de apoyo local, muchas veces no hay una sensibilidad en la pequeña escala de estas cosas, se piensa en a gran escala, pero inscripción voluntaria como dificultad de todas las especialidades. Algunos le escapan, por ejemplo, porque le temen a impositiva, porque no quieren estar en una lista que les ponga en peligro su trabajo. Claro, porque por ahí todo es negro, a lo mejor esa actividad, el teatro que hacen funciona en un lugar no habilitado. Es decir, el mundo de las artes es mucho menos formal que otras actividades. Reticencia de la inscripción de individuos por movilidad, informalidad y falta de confianza en las instituciones públicas. Y bueno, sí. No se cuenta con un sistema de consulta, inscripción y actualización digital en línea. Ahora ya debe haber. Esto ya es viejo. Ya ahora debe ser todo online. Lo que produce entonces es que se cuenta con una información, el diagnóstico existe una información cultural de diversa índole, que debe ser sistematizada y puesta al servicio del desarrollo del sector. Eso sería el principio de arranque, sí. Objetivo, construir un sistema de información que incorpore, ordene y conecte la información cultural existente en el país, transformándola en una herramienta para la elaboración de políticas y la gestión pública y privada. Además, ofrece una plataforma para los investigadores. Este sistema debe transformarse en la ventana del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes hacia la ciudadanía. El medio óptimo para el desarrollo del sistema es Internet. Este sistema tuvo como antecedente las demandas de información que en algunos subsectores son muy notables. Cuando se trata de industrias culturales, toda esa información está, porque para hacer el negocio uno no puede hacerlo sin saber exactamente
cuál número de butacas hay en los cines, qué número de cines hay en un barrio. Tiene que saberlo con precisión, no con una aproximación. Ahora, ¿qué número de artesanos hay en Neuquén? Y yo qué sé, es un dato que a lo mejor uno tiene una cifra aproximativa, es difícil de tenerlo. Entonces, en unos casos donde hay industrias culturales, es más fácil contar con una información previa ya, que gran cantidad de datos ya son provistos por algún organismo. Los principales componentes, este directorio y cartografía cultural, la encuesta de consumo cultural y uso del tiempo libre. Esto del tiempo libre es una especie de remanente que quedó de los años 80, porque en ese entonces hubo una teoría, se imaginó en el mundo desarrollado que iba a venir un periodo de bonanza en el cual no iba a hacer falta trabajar tantas horas. No se rían, porque es así, sino que iba a trabajar. ¿Por qué? Porque la robotización iba a limitar la necesidad de mano de obra y entonces los trabajadores iban a tener muchas más horas de tiempo libre. Entonces empezaron a crear... No, porque estaba pensado en ese tiempo como que el hombre cobraba su salario entero, ¿no? Pero trabajaba 5 horas por día, o a veces 4 días por semana, ¿no? Pero y hasta se crearon ministerios del tiempo libre. Entonces el problema del Estado era de qué manera entretener a esa pobre gente que iba a tener tanto tiempo libre. No, se lo tomaron en serio, sí, creyeron que iba a ser así, no pensaron que el desarrollo del capitalismo iba a ir para cualquier otro lado. Y que mucho se iba a tercerizar, porque ya en esa época se había empezado a tercerizar, es decir, que las fábricas empezaban a ir al tercer mundo y toda la producción de los países desarrollados era una producción intelectual, no física. Pregúntenle a Trump qué es lo que piensa, hizo campaña justo con lo contrario, diciendo que hay que reabrir las fábricas y que tiene que haber obreros con casco y en los mineros. Es decir, que no correspondió a la realidad. Pero esta idea del tiempo libre viene de esa época. A mí siempre... Sí, siempre me pareció un poco absurda la idea esta del tiempo libre, pero en realidad tiene como antecedente las primeras vacaciones pagas que son en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra. Es cuando por primera vez, y atento al avance del comunismo que se viene encima, entonces los países desarrollados empiezan a pensar de darle alguna satisfacción al trabajador para que no, ya que subirle los salarios no pueden, porque la cuenta no da, entonces prefieren que no trabajen un mes o 15 días. Y esas son las primeras vacaciones que son entre la Primera Guerra y la Segunda, de los años 30 son en realidad las primeras vacaciones. Y es por eso que llegan acá las primeras vacaciones y el aguinaldo llegan al mismo tiempo, unos 10 años después con el peronismo llegan esa misma. ¿Pero por qué? Porque se pensaba que había que hacer concesiones, la misma Iglesia Católica estaba presionando a través de las encíclicas sociales para que repartieran un poco más para evitar que volviera a pasar una guerra tan espantosa como la que habían vivido. Entonces se creó esta primera idea de que en esas vacaciones, ¿qué hacían los que tomaban las vacaciones? Los chinos que vienen acá a trabajar, o los coreanos, no sé si vieron que no tienen vacaciones, no paran nunca, trabajan todos los días de la semana, todos, trabajan todos los días de la semana, todos los días. O sea, para ellos no existe esa idea. Es una idea moderna nuestra. Esto empezó con lo que le llamaba el sábado inglés, que era mediodía del sábado, fue el antecedente. Pero después la idea fue saber cómo se aplicaba ese tiempo libre, cómo la sociedad urbana en realidad, porque el campesino llevaba otro ritmo de vida que no tenía nada que ver con esto, claro, todos los días jamás para. Pero en las ciudades, los empleados o los obreros, ¿qué hacían en ese tiempo libre? Entonces es que vino la promoción del turismo como actividad social. Por eso el turismo aparece justo en esos años, en los años 30, con una idea social de que además genere fuente de trabajo, que eso que active la economía, que no sea
un simple tiempo perdido para la producción. Porque todo el siglo XIX fue un siglo que en Europa solo se pensó en producir cada vez más. Después de la guerra se empezó a descubrir que por más que produjeran, por ahí no había quien vendérselo, todo eso que producían. Entonces empezaron a ver si se lo podían vender ellos mismos. Y ahí es cuando aparece esta idea del tiempo libre. Por eso le tengo un poco de sospechas a ese concepto. Y la del consumo cultural, bueno, la hemos hablado 1000 veces, esa historia de que juntar esos dos términos, consumo y cultural, parece que, o sea, ir a la fiesta de la Pachamama es un consumo cultural. Bueno, si uno lo toma por una agencia y vive en Rosario, no, por ahí, pero eso no es un consumo, es una práctica, no es un consumo. No todo es consumo, ¿no? Las cosas más hermosas de la vida no son consumo. ¿Qué actores? Cuenta satélite de cultura, de esto a lo mejor han oído hablar. Sí, no han oído hablar. Bueno, la cuenta satélite es una herramienta que se usa mucho en muchos países desarrollados para contabilizar cuál es el aporte que hace la vida cultural o artística a la economía. Este es un argumento claramente de los 90, en el cual todas las instituciones culturales tuvieron que salir a defenderse frente al neoliberalismo explicando de que no eran tan inútiles, ¿no? Y que en realidad servían porque no solo producían placer y satisfacción, sino que además generaban recursos, ¿no? A mí también siempre me pareció un argumento muy triste, porque si uno va a una iglesia no es para producir recursos, ni siquiera la limosna, ni dar limosna. Uno no abre una iglesia para recibir la limosna, francamente, para comparar. Entonces, en este caso, pero fue un argumento muy fuerte de los años 90 ese, fue el argumento de que la cultura se tenía que justificar a sí mismo. Hay muchos trabajos sobre ese tema. La cultura, la cultura es un negocio. Bueno, ¿por qué? Porque hacen la cuenta maliciosamente, desde mi modesta opinión, y suman a todo lo que son las artes, le suman todo el audiovisual y la informática, porque efectivamente la informática industrial no es, ¿no? Minera no es, o sea, ¿de dónde salen esos recursos? Entonces, efectivamente, es un trabajo intelectual el que está atrás de la informática. Ahora, si uno suma todo eso, es un volumen de dinero que maneja superior a la de la industria automotriz, por ejemplo, en Estados Unidos. Es la segunda o primera industria del mundo. ¿La industria cultural? Sí. ¿El entertainment? ¿Cómo? ¿El entertainment? Todo, el total, la industria editorial, el cine, todo digo, sí. Pero yo creo que no está bien definido porque en realidad constituyen como campos muy distintos de servicios que brindan. Esta cuenta satélite es este argumento que usamos frente a los ministros de Economía a lo largo de los años 90 para explicarles que no tenían que destruirnos definitivamente y que algún beneficio les íbamos a dar. Bueno, fue una estrategia entonces, digamos. Pero sigue en pie la cuenta satélite. Caracterización de los trabajadores culturales. Bueno, esta definición de los trabajadores culturales en algunos países tiene un rango, en otros es una aspiración, en otros no es nada, porque por ejemplo ser bailarín, y acá no está nuestra bailarina epónima, pero ser bailarín en la Argentina es nada, o sea, no se puede ni jubilar, no existen para la sociedad. Eso es muy injusto, es de una injusticia tremenda, y eso es porque no se ha podido caracterizar desde el punto de vista laboral la actividad que hace. Bueno, acá está ellos producen anuario de cultura y del tiempo libre, bueno, recreación, y diagnóstico de la gestión. Esta idea del tiempo libre también es la que en tiempos del peronismo se cruzó varias veces, porque era una idea que venía más bien de Italia, de que el deporte y la cultura eran entretenimiento y por lo tanto tenían que formar parte de un mismo paquete de actividad laboral, deporte y cultura. Deporte y cultura no tienen nada que ver, salvo que sean como espectáculo, solo desde el punto de vista del espectáculo.
Bueno, ven acá lo de cuenta satélite, alianza con el Banco Central, porque el Banco Central tiene toda esta información, naturalmente. La tiene ordenada de otra manera, pero la tiene. Entonces dice, realización de la cuenta satélite de cultura separada como sistema de información económica de la cultura basado en el sistema de cuentas nacionales. O sea, de las cuentas nacionales que hay diversas, una es cultura. Le piden que el Banco Central abra una que sea de cultura. Entonces pueden ir midiendo cómo evoluciona esto. Propósito, poder despejar las transacciones económicas vinculadas exclusivamente con la cultura, de forma a obtener el valor agregado de la actividad cultural y por lo tanto su aporte a la economía del país. También se puede obtener una aproximación del empleo, claro, porque también es eso, el empleo que genera el sector y por lo tanto su productividad. Es verdad, todo el empleo informático es el primer empleo joven que hay, primer empleo joven. Toda la buena parte del audiovisual es el primer empleo joven. Es decir, que se crean puestos de trabajo, no es que no se creen en el sector. Caracterización de los trabajadores culturales. Bueno, algunos. Sí, aquí, bueno, justamente educación, recepción de remuneración, tipo de contrato, previsión social. Bueno, eso es muy grande porque imagínense que esto atraviesa toda la sociedad, digamos, meterse en esos temas hay que solucionarlo uno por uno. No es esto solo lo va a describir. Bueno, acá ellos obtuvieron información sobre 272 municipios relativos a 350 comunas. Miren qué pocos municipios son, ¿no? En realidad comparado, por ejemplo, con Misiones, que tiene 75 municipios. Otras fuentes, esto es de lo que antes les hablaba, serían las fuentes secundarias. El FONDAR es el fondo principal que reúne todos los fondos concursables, de música, audiovisual, el libro, banco de proyectos. Centro de documentación es informativo, Fondo de Desarrollo, banco de proyectos. Salidas a la ciudadanía, directorio cultural, cartografía, etcétera, etcétera. Empleo del uso del sistema. Un ejemplo rápido. Quiere informarse sobre aspectos del teatro, encontrará la cartografía cultural de Chile, el número de dramaturgos, actores y teatros por región, la encuesta del consumo cultural y uso del tiempo libre, porcentaje de población, según edad y nivel social. El anuario de cultura y tiempo libre, número de funciones de teatro y espectadores por región. La cuenta satélite, el aporte que cada actividad hace. La característica de los trabajadores culturales, las condiciones de cada uno. Condiciones de vida. El banco de proyectos, los fondos que hay externos para proyectos. Es decir, que con esta estructura se puede obtener toda esa información. Es buena. Bueno, la integración de las estadísticas culturales permitirá reconocimiento del valor cultural, valoración de la diversidad, relevancia de las industrias culturales, trayectoria, comparación al interior, etc., establecimiento de metas, decisiones políticas públicas. Esto escapa a las decisiones que tiene un proyecto así, ¿no? Después es en base a esto que los decisores tienen que tomar las decisiones. Yo creo que es interesante todo esto, es una experiencia aparte modélica, si alguna vez necesitan hacerla, úsenla porque se arma con bastante facilidad, está sustentada, se puede aplicar a distintas realidades. Cada una de las actividades de la vida nuestra se da en ese marco de situación. O sea, la cultura no es distinta en ese sentido. Para mí sería distinta cuando hay un proyecto político que la promueve en primer lugar, supongamos. Ahí sí. O sea, si uno toma el caso de los cubanos hasta el día de hoy no arreglaron el malecón, pero promovieron la educación y la salud pública y la cultura cubana. Bueno, fue una decisión política. Priorizaron eso con respecto a otra cosa, ¿no? O lo que estábamos viendo ahora referido a lo de Cataluña. Y lo de Cataluña, ellos saben que es un tema cultural, que si no se sostiene culturalmente, eso por otros intereses no se va a sostener. Entonces todo es banderas estrelladas y todo es ideología, pura ideología es eso, no tiene nada que ver con la realidad, es pura ideología. Bueno, en ese caso es una decisión política
profunda. Pero cada vez que ha habido movimientos que hicieron cambios en el mundo, el movimiento hippie, el movimiento de los Beatles en Londres, en el Ayatollah Khomeini en Irán, cada vez que hubo alguno de esos movimientos, hubo una reformulación de un ideal de valores y un pensamiento estratégico ideológico. Es decir, que para ser lo que queríamos ser teníamos que, eso requiere un tiempo en el que todo el mundo de la sociedad se ponga de acuerdo. No, tardaron bastante tiempo la generación del 80 en convencer a todos de que Sarmiento era una persona tan excelente y que su modelo educativo era lo más maravilloso del mundo. Le tomó 50 años en que pero eso fue tan fuerte y caló tan hondo que quedó instalado en la sociedad. Quedó instalado, y que Rosas era un canalla y que quedó instalado. Pero todo eso se puede revertir, pero uno tiene que revertirlo con una propuesta superadora, ¿no? También. Que desde el Estado o desde los sectores de la sociedad es más fácil, resulta más sencillo. Desde la vida asociativa solamente no es tan fácil. Yo los veo a los Umbanda, por ejemplo, en el verano en la playa, en la costa, bajan de un camión destartalado, son 40 desarrapados, y bueno, vienen a hacer su culto a Yemanjá, a tirar el barquito y las flores. Eso es con ayuda cero del Estado. El Estado si puede los mete presos a todos. No, acá. Y bueno, es una decisión, una fe, una creencia. Y van siempre a Las Toninas o por ahí, por esa zona. Acá también se hace. Acá hay un día que es por también de rap. Break.